El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. En la meditación que estamos haciendo respecto a la lucha espiritual que se cierne en torno a nuestro propósito de vida, estamos poniendo nuestro foco de atención en Pedro, en un contexto en el que Jesús, ya un hombre de propósito, está a punto de culminar el suyo y está preparando a sus discípulos, especialmente a Pedro, para que continúe con el propósito. En este contexto entonces estábamos hablando acerca de la forma como Jesús les anuncia lo que ha de venir en Mateo 26, 31 al 32. Veamos lo que nos dice. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Entonces acá claramente se muestra un hombre con propósito que sabe lo que va a venir, sabe lo que va a pasar. Entonces está diciendo Dios golpeará al pastor y en esas frases está resumiendo la esencia de su venida, ¿no? Porque se está refiriendo al momento difícil que va a pasar en el que él asuma el pecado del ser humano y por lo tanto caiga sobre él toda la ira y la fuerza de la justicia de Dios, ¿no? Luego está diciendo las ovejas del rebaño se dispersarán, ¿no? Refiriéndose a cómo este acto tan fuerte, tan duro, llena de temor a sus ovejas que ellas se dispersan. Pero también dice que será levantado entre los muertos, o sea, está hablando de su resurrección y de que él volverá a estar delante de ellos en Galilea. Y eso es lo que describe Jesús en pocas palabras. Tomemos nota que Jesús habla en términos que para el común de las personas serían términos difíciles de entender. Solo aquel que ha estado con él, ha sido su discípulo, podría entender mejor. Pero aún así, como vamos a ver más adelante, al propio Pedro no le es posible entender todo lo que él le estaba diciendo. Imagínense esta frase, Dios golpeará al pastor. Hay muchas preguntas que pueden surgir en nosotros y de hecho en los discípulos respecto a esta frase, ¿no? Y que sea levantado de los muertos es otro concepto que solo es entendible para los que conocen acerca de la resurrección. A nosotros nos es fácil de entender porque estamos viendo las cosas ya posteriormente y con el conocimiento del plan de Dios y sabemos todo lo que esto significa. Pero de primera instancia lo que va a impactar en la mente, en el corazón de los discípulos, es que se va a ir, que se va a morir, ¿no? Y la reacción que va a tener humanamente es justamente una reacción frente a ese hecho. No entienden y no aprecian la totalidad del mensaje, sino aquella parte más impactante para ellos, que es su muerte. Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 y 32, recoge otra porción de este diálogo que tiene Jesús en este contexto de anunciar su muerte y resurrección. En este pasaje Jesús dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Este pasaje añade mucho más al contexto que estamos viviendo. Se está avecinando un periodo de prueba. Como comentábamos en una meditación anterior, así como Jesús
es tentado para evitar que tenga una vida con propósito, así también sus discípulos van a pasar por una prueba. Pero junto con la prueba es importante ver lo que les dice él. Dice, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Jesús está invitando a Pedro a mirar esta prueba como una prueba de su fe. Recuerdan ustedes que luego en su carta habla de la fe que es probada como el oro, ¿no? A altas temperaturas, para que ésta llegue a ser una fe pura. Él aprendió, viendo todo esto en perspectiva, aprendió la lección. Pero su aprendizaje en sí mismo iba a pasar por una prueba, por una dificultad. También Jesús está dejando palabras importantes para su futuro, porque dice, cuando te arrepientas, ¿no? y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Acá les está diciendo Jesús claramente que es a partir de sus propias debilidades como ser humano, a partir de sus intenciones de actuar y de reaccionar como ser humano, es que va a ser tentado, va a ser zarandeado, va a ser puesto a prueba. Debemos entender que el propósito de esta prueba es que justamente se arrepienta de esa forma de pensar, de ser, de actuar, para que pueda poner su confianza en Dios y así fortalecerse, para ser el que ayude a sus hermanos a fortalecerse también. Notemos también que en este pasaje Jesús se está refiriendo a Pedro como Simón. En otro pasaje y una meditación anterior, en torno a Mateo 16, veíamos cómo Jesús le cambia de nombre y le dice, tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sabemos que le está cambiando de un nombre que significa pajita débil a un nombre que le da la fortaleza de una roca, de una piedra, sobre la cual va a edificar su iglesia. Es muy importante que notemos el nombre, porque el nombre y el cambio de significado del nombre está también mostrando cuál es el cambio de rumbo o el cambio de vida que va a tener. Entonces, cuando se dice que va a ser sometido a pruebas para que se fortalezca, es Simón, esa pajita que en el fondo era débil, pero se creía fuerte por sus posturas, por sus actitudes, va a sufrir una transformación a partir de esta prueba que le toca enfrentar. Bien, frente a esta afirmación de Jesús, que provoca, como decíamos en los discípulos, una reacción frente a su muerte, como cualquier ser humano que se entera de la noticia de que un ser querido va a morir, va a provocarse una reacción también humana. Y en esto Pedro va a manifestar claramente quién es él, su carácter, su temperamento, su impulso. Obviamente todo eso lo ayuda humanamente a tener el perfil de un líder. Sin embargo, como decíamos, su corazón tiene que ser tratado. Entonces la reacción de Pedro es bastante enfática, ¿no? Con mucha fuerza. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Estás poniéndole bastante fuerza, no dices simplemente yo no te voy a abandonar, sino aunque todos te abandonen, ¿no? Como diciendo yo soy una persona diferente, que voy a poner una actitud distinta a todos los demás frente a esta situación. Jesús, con el conocimiento de todo lo que ha de venir, le dice, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Tremenda frase que es de las más recordadas de la historia bíblica, ¿no? La negación de Pedro. Y cuántas veces se usa esa frase, ¿no? para hablar de la traición del ser humano, ¿no? Me has negado 3 veces como Pedro. Entonces se usa mucho en ese sentido esta referencia. Sin embargo, Pedro sigue en sí mismo e insiste.
Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Está dispuesto a morir juntamente con Jesús. Obviamente nosotros podemos decir, viendo las cosas ya expuestas, que no sabía lo que decía, no dimensionaba bien todo lo que representaba seguir a Cristo. Pero también a nosotros nos está diciendo eso, ¿no? De lo que implica seguir a Cristo. Lo que implica entregar nuestra vida a Cristo. Lo que implica disponerse a ser tratado para volverse un hombre o una mujer de propósito. Y también lo que implica hacer frente a una lucha, a una batalla espiritual. No juzguemos a Pedro por todo lo que está pasando. Es más, sabiendo aún lo que significa Pedro en la historia de la iglesia. No lo podemos juzgar, al contrario, veamos a Pedro como un espejo de nuestras propias vidas. Un espejo que manifiesta lo que comúnmente hacemos, que es tratar de asumir los propósitos de Dios con nuestros pensamientos y con nuestros recursos y con nuestra fuerza humana. Por lo tanto, veamos cómo es que se genera este laboratorio de prueba o de capacitación intensa de los que son verdaderos guerreros espirituales. Una segunda faceta de Pedro en esta historia la tenemos en el momento en que acompaña a Jesús a Getsemaní mientras él ora, y Jesús les pide que estén atentos y velando en ese tiempo de oración. Pero Jesús, luego de orar, se vuelve hacia ellos y los encuentra dormidos. Entonces ahí es donde le dice a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Aquel valiente Pedro que estaba dispuesto a morir juntamente con Jesús, no podía acompañarlo más de una hora en ese momento de oración y de vigilia. Se está manifestando entonces la otra cara de nuestra propia fuerza humana, de nuestra aparente fortaleza, entusiasmo humano. Entonces Jesús les advierte, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces ahí está subrayando Jesús nuestra debilidad. El cuerpo es débil. Nosotros somos tesoros en vasos de barro. Dios ha puesto en nuestras vidas un tesoro. Su vida es un tesoro. Pero nuestro cuerpo es débil. Nuestro cuerpo es un vaso de barro. También nos está hablando de entender que frente a una prueba, recordemos la meditación de Santiago, lo que Dios busca con la prueba es que seamos formados hasta ser, citando literalmente a Santiago, perfectos y cabales. Y entendíamos que este proceso de formación para llegar a ser perfectos y cabales se refiere al ser capacitados por Dios o por el Espíritu Santo para que podamos estar en condiciones de cumplir con nuestro propósito, de alcanzar las metas que se ha planteado o que Dios ha planteado para nuestras vidas. Y entonces todo eso se está conjugando en este consejo, ¿no? Y frente a la prueba, decíamos también cuando meditamos sobre Santiago, es que Satanás va a intervenir a través de la tentación. Y decíamos en aquel momento que la tentación es poner delante de nosotros una solución aparente a las pruebas o a los problemas que estamos enfrentando. Pero que en el fondo no es otra cosa que tirar la toalla, ¿no? Que dejar de seguir en la carrera, de seguir en el propósito para buscar encontrar una solución que calme nuestros miedos, que calme nuestras necesidades, que nos haga sentir seguros. Pero son formas que lo que hacen es básicamente acrecentar las cadenas de dependencia con respecto a Satanás. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Imaginemos por un instante estar en los zapatos de Pedro, ¿no? ¿Qué reacción tendríamos nosotros? ¿Cómo abordaríamos este pasaje
Si horas antes le hemos dicho a Jesús con todo el énfasis, con toda la fuerza, no te abandonaré, estoy dispuesto a morir contigo. Pero luego nos encontramos en una escena en la que no podemos mantenernos despiertos por más de una hora. Me imagino que diríamos, disculpa, Señor, eh, ¿quién no se queda dormido en una vigilia? ¿No? Estamos cansados, estamos caminando duro todo el día, me ganó el sueño. ¿Quién no se queda dormido en un momento de la prédica del sábado? ¿No? Entonces ahí aflora toda nuestra humanidad y nuestra capacidad para poder justificar esta situación. Pero ya podemos imaginarnos también que el enemigo está golpeando a un Pedro, diciéndole quizás, mira tú que te haces el valiente, y sin embargo no te das cuenta que en realidad no tienes fuerzas suficientes, no tienes el valor suficiente. Entonces ahí hay un trabajo psicológico que va debilitando a Pedro y exponiéndole a ese zalandeo que Jesús había anticipado al momento de conversar con él. Una frase que no puedo evitar mencionarla en esta meditación porque llama poderosamente mi atención, ya que refleja lo que significa vivir en una permanente lucha espiritual. Después de orar por tercera vez, Jesús vuelve hacia sus discípulos y les dice unos mensajes que parecieran ser contradictorios, ¿no? Porque primero le dice, adelante, duerman y descansen, ¿no? Como que los está invitando a seguir durmiendo, como que está comprendiendo la humanidad de sus discípulos. Pero miren, dice inmediatamente, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. ¿Cómo uno puede ir a dormir tranquilo, descansar, si tiene una advertencia tan grave como esta de que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea traicionado y entregado en manos de pecadores? E inmediatamente dice, levántense, vamos, miren que el que me traiciona ya está aquí. O sea, apenas les ha dicho adelante, duerman, descansen, cuando nuevamente les está diciendo, levántense, vamos. Lo cual nos revela un enemigo que no duerme ni descansa. Un enemigo frente al cual no podemos estar confiados en ningún momento. Un enemigo ante el cual hay que estar alertas, ¿no? Y justamente esa es la base de este cuarto de guerra, de que entendiendo las estrategias de Dios y del enemigo, entendiendo los objetivos que Dios busca y la forma como el enemigo se opone a la consecución de esos objetivos, sepamos nosotros prepararnos para esa lucha espiritual, sepamos luchar con las mismas estrategias y con las mismas armas que nos da Dios. La historia continúa, ahora pasamos a la escena en la que los soldados están tomando prisionero a Jesús, y eso va a revelar otra faceta más de ese carácter humano e impulsivo de Pedro, porque dice que saca su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. En Juan capítulo 18 menciona que es quien sacó la espada fue Simón Pedro, ¿no? Dice, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Entonces Juan añade un poco más de información para que nos quede claro que fue Pedro el impulsivo y que estaba mostrando que efectivamente desde su fortaleza, desde su impulsividad humana, estaba dispuesto a hacer algo, pero algo como siempre, a su manera. Porque inmediatamente Jesús le dice, guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. Esa es otra frase que ha quedado muy grabada
en el consciente colectivo humano, ¿no? Espada matas, a espada morirás. Es una frase que se repite siempre. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Entonces, fíjense, es muy importante tomar nota de las palabras que Jesús usa en cada una de sus intervenciones. Como vamos a ver más adelante, la salvación de Pedro, cuando ya se encuentra hundido, luego de ese zarandeo de Satanás, es empezar a recordar lo que Jesús ya le había dicho. Por lo tanto, una de las lecciones que debemos incorporar nosotros en nuestro proceso de formación como hombres de propósito, como guerreros de Dios, es ser suficientemente exhaustivos en entender cada una de las palabras que Dios nos está dando. ¿Sí? Entonces, en este caso, él está diciendo que hay un propósito que él tiene que cumplir. Hay una forma como se tienen que hacer las cosas. Habría otras formas, ¿no? Es Dios y Dios tiene miles de alternativas para enfrentar una situación, pero no puede ser de cualquier forma que a uno se le ocurra, sino de la forma como Dios lo ha establecido en su plan. Recordemos que un hombre de propósito es un hombre que está dentro del plan de Dios. Por lo tanto, está atento a lo que le corresponde hacer en ese plan, no a las buenas ideas, no a las buenas intenciones que tenemos como humanos. En la cita de Juan 18, del 10 al 11, se cita, digamos, la misma idea de fondo, pero con otras palabras. Es decir, mete tu espada en la vaina, le dice Jesús. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Sí? Entonces, esas palabras también están mostrando esa determinación de parte de Jesús de cumplir con su propósito. A pesar de lo que ello significa, Él sí está dispuesto a beber de la copa de sufrimiento que le ha dado su Padre. Llegamos a la escena de la negación. Estamos citando la tercera de las tres negaciones de Pedro. Y esta es muy elocuente, muy propia de Pedro, ¿no? Bastante, digamos, hiperbólico en sus expresiones. Él dice que me caiga una maldición si les miento. ¿No? Fíjense lo que él está diciendo. No solamente está diciendo no lo conozco, sino está diciendo que le caiga una maldición, como dando énfasis a que no está mintiendo. ¿Qué tan gráfica es esta expresión de Pedro? ¿Qué tan graficada está nuestra propia conducta frente a las situaciones difíciles que Pedro está expresando? ¿No? Porque llega a un punto de recurrir a la mentira, ¿no? Enfatizar esa mentira. No conozco al hombre. Entonces está comprometiendo nuevamente todo su ser, aún sosteniendo una mentira, está ahí Pedro manifestándose plenamente, diciendo que, o afirmando de manera categórica que no lo conoce. Hay unos versículos de Pablo que son muy significativos, ¿no? Porque él desarrolla toda una argumentación para entender el porqué de la ley frente al pecado, ¿no? Entonces él dice que tiene el deseo con su mente de cumplir con los propósitos de Dios, pero en sus actos hace lo que no quiere, ¿no? Y encuentra dentro de él una ley, ¿no? Que es que en sus miembros mora el pecado. Y en otra frase dice que es necesario que el pecado se manifieste en toda su pecaminosidad para que podamos llegar al punto en que reconozcamos que en nuestras manos no hay salida, no hay solución a este tema y que necesitamos ir a Cristo. Entonces la ley nos lleva al reconocimiento del pecado, pero no un reconocimiento simple, sino a reconocer nuestra profunda pecaminosidad. Es decir, hay momentos en el que tenemos que caer muy hondo,
para darnos cuenta de la naturaleza de nuestro pecado. Y es en ese momento en que por fin podemos reaccionar y decir: Señor, solo tú puedes sacarme de esto, solo tú puedes darme vida, solo tú puedes hacer que ese cuerpo de pecado quede crucificado en la cruz. Bien, entonces esa idea está detrás de este punto, de este momento en donde Pedro ha tratado de manejarse con los recursos de Pedro, manifestando un compromiso de acompañar a Jesús hasta la muerte, manifestando que finalmente es un hombre débil, que se queda dormido, que es un hombre impulsivo, que trata de actuar sin darse cuenta que lo que está buscando en realidad es oponerse a el plan o el propósito de Dios. Recordemos en la meditación anterior que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, para hacerle ver que lo que él está haciendo va en contra del plan de Dios. Entonces, todo ese proceso llega a su punto crítico, más crítico, en este momento en donde, dice la palabra, inmediatamente el gallo cantó. Y eso le hizo recordar, como que rebobinó el disco duro y vinieron a su mente inmediatamente, ¿qué cosa? Las palabras de Jesús. Dice: de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Llegó entonces a su punto crítico. Podríamos decir: Pedro ha muerto. Ese Pedro impulsivo, que no reconoce sus debilidades. Ese Pedro que trata de imponer sus ideas sin darse cuenta que ellas lo que hacen es obstaculizar el plan de Dios. Ese Pedro ha muerto. En la siguiente meditación hablaremos, entre comillas, de la resurrección de Pedro. Ese Pedro que vuelve fortalecido para fortalecer a sus hermanos. Que Dios los bendiga con esta meditación profundamente. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti.
Estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí.